Vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 9 y nada más voy a darle lectura, hermanos, a un versículo. Ahorita en un momento lo pongo en la pantalla. Sé que ese pasaje, ese título que escogí hoy no es no es muy animador, ¿cierto? Hablar de sombra de muerte. Sin embargo, es una declaración que viene en la palabra de Dios y es en el profeta Isaías. Pero no todo está perdido, hay esperanza, y eso es precisamente que quisiera que el día de hoy reflexionemos acerca de Cristo Jesús es la luz que necesita todo ser humano. Ahí está en la pantalla Isaías capítulo 9 y el versículo 2. Dice de esta manera: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces esto lo dijo un hombre llamado Isaías, que era un profeta de Dios. Un profeta era una persona normal como nosotros, pero escogido por Dios para hablar a la humanidad o a la gente de parte de Dios. Esa era la función de un profeta. Muchos de ellos podían, por revelación de Dios, profetizar o predecir lo que venía antes, pero también interpretaban de parte de Dios los acontecimientos que ellos mismos estaban viviendo, y también interpretaban el pasado de parte de Dios. Eso sucedió porque y citaban lo que Dios decía. Entonces, más o menos en 800, 900 años antes de que Jesucristo naciera aquí en la tierra, Dios inspiró a este hombre, y entre otras cosas, declarando en su contexto palabras que hablaba en el contexto, pero esto es una profecía. Y dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces vean el contraste: tinieblas, luz. La tierra, el pueblo andaba en tinieblas, pero le vio gran luz, no una lucecita pequeña, no fue un rayito nada más de esperanza, sino fue una gran luz. Pero también el texto nos dice los que moraban, los que vivían, y se está refiriendo a seres humanos, a personas, a gente. Los que vivían, cuyo estilo de vida, dice, moraban en tierra de sombra de muerte. Y una vez más, las tinieblas, la oscuridad, la sombra, pero sombra de muerte. O sea, eso que estamos viendo ahí es algo serio si entendemos lo que Dios está diciendo a la raza humana. Porque vamos a ver en unos momentos cuándo y cómo comenzó esta sombra de muerte. Porque el profeta habla de gente, un pueblo que andaba en tinieblas y que vio, está hablando ya como el tiempo pasado, vio gran luz, aun cuando Jesucristo todavía no venía a esta tierra. ¿Por qué dice los que moraban en tierra de sombra de muerte? La pregunta es: ¿cuándo y cómo comenzó esta sombra de muerte? Hace 2 semanas, los que estuvieron aquí también reflexionamos en esa declaración cuando Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y recuerdan que contrastamos una vez más tinieblas con la luz de Cristo Jesús. El día de hoy que estamos celebrando, recordando el evento llamado la Navidad, tiene que ver con eso. Porque si no entendemos la mala noticia, no vamos a entender la buena noticia de la Navidad. Y mucha gente precisamente por eso no le agarra sabor o no puede realmente disfrutar cuando se celebra la Navidad, porque no entienden la mala noticia. La Navidad es un evento grandioso porque Dios se hizo un ser humano, un bebito como uno de nosotros, como nacimos todos nosotros. Creció como cualquiera de nosotros, pero Él era el Hijo del Dios vivo y verdadero. Y mucha gente no entiende por qué tanta celebración, que tiene de grandioso eso. Bueno, precisamente porque no entiende que vive la gente en sombra de muerte.
en oscuridad. Ahora, ¿cuándo ustedes piensan que comenzó todo este desastre para la raza humana? Que Dios dice que sus corazones están en tinieblas, que andan en sombra de muerte. ¿Cuándo empezó todo esto? Muy bien, lo pensaron, yo sé que lo pensaron algunos de ustedes. Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 3. Y para entender Navidad, tenemos que entender Génesis capítulo 3. ¿Qué sucedió? Porque si no entendemos Génesis capítulo 3, entonces no vamos a entender bien lo que significa la Navidad, que es el nacimiento que da vida. Entonces, los que tienen ahí su Biblia, ¿por qué no abrimos la palabra del Señor? Génesis es el primer libro de la Escritura y el capítulo 3. Como resumen, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Dios creó el universo, Dios creó la tierra y los planetas, Dios creó las estrellas, el sol, la luna, creó también las bestias, los animales, incluyendo los dinosaurios. ¿Recuerdan? Es importante decir eso. Dios creó los dinosaurios, los monstruos marinos, las aves, y el sexto día Dios creó a la raza humana, al ser humano. Existimos porque, de acuerdo a la Biblia, Dios nos creó. Varón y hembra nos creó el Señor. Dios es perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 1 y 2, somos creación de Dios. Y Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Debemos entender de que antes de Génesis 3, el ser humano fue creado, podríamos decir, de la mejor manera. Somos tal vez el toque máximo de la creación de nuestro Dios. Somos creados a imagen y semejanza del Dios verdadero. Somos espíritu que vivimos en un cuerpo. Tenemos eso que es mente, emociones, voluntad. Tenemos personalidad, porque Dios es un ser personal. Dios, el Dios creador del universo, de los cielos y de la tierra y de la raza humana, es un Dios personal. Tiene mente, piensa, siente y actúa. Y por eso es que nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Bendito sea el Señor. Ahora, en Génesis 2:17, para ir rápido, Dios dio unas instrucciones a Adán y a Eva, que son los primeros seres creados. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y Dios le prohibió eso. Ese era el mandamiento de Dios, nada más uno: no comerás. Y dio la razón, dijo: porque el día que de él comieres, ¿qué dijo el Señor? Ciertamente morirás, ciertamente morirás. Eso fue palabra del Señor al hombre. Ahora, perdón, vamos a Génesis capítulo 3. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Teológicamente entendemos, y de acuerdo a la Escritura, que es Satanás mismo personificado en un animal. Satanás tentando a la raza humana por primera vez. Y le dice: la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con eso nada más se está poniendo duda, es meter la cizaña. En inglés es: did God really say? Did God really say? ¿Realmente eso es lo que Dios quiso decir? Y la mujer respondió a la serpiente: bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y la manera en que Eva está poniendo lo que Dios dijo realmente es como lo está debilitando. Dios no dijo para que no se muera. Dios dijo: el día que comieres de él, ciertamente van a morir. ¿Sabe? El versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo
Entonces la serpiente, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios dijo: ciertamente moriréis. Y Satanás dijo: ciertamente no van a morir. Entonces vean la manera en que Satanás engaña a la raza humana. Dios dice algo y Satanás lo contradice. Y dio una razón, dice: pero sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán abiertos sus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora es interesante porque ese árbol ya estaba ahí, ya lo había visto. Adán y Eva lo veían. Tal vez se comían de los otros árboles y tal vez de reojo veían: ok, ese es el árbol prohibido y Dios dijo que no debemos de comer. Vamos a comer lo que Dios nos permitió comer. Pero una vez que vino la cizaña, esa mentira, poner esa duda a la mujer, qué interesante, porque el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, delicioso, bonito. No sabemos qué árbol, qué fruto era. Ustedes saben que lo pintan como una manzana roja, pero la Biblia no dice eso. Era un fruto que era muy atractivo, bueno para comer, que era agradable a los ojos, y además árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Vio ya con lo que Satanás le puso en su cabeza. Lo había visto, pero nada más desde la perspectiva de Dios. Dios le dijo: no comáis, porque ciertamente van a morir. Entonces ellos sabían, pero con la nueva información volvieron a verlo y dijo: oh, de verdad, qué atractivo. Y empezó a ver todas esas cosas Eva, y dice: y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Desobediencia a Dios. De acuerdo a la Biblia, al menos sucedieron 4 cosas con la desobediencia de Adán. Adán, el hombre, porque él se considera el líder, el primer líder o cabeza de la raza humana, cabeza espiritual. Adán, murieron espiritualmente, porque no se murieron en ese momento físicamente. Ustedes saben que Adán todavía vivió 930 años. Y la Biblia dice que tuvieron hijos e hijas, y de ahí se pobló el planeta Tierra, de ahí venimos nosotros. Pero murieron espiritualmente y empezaron a morir el ser humano físicamente. Díganme si eso ya no es mala noticia. Ahora, ¿qué es muerte espiritual? Es perder su relación con el Dios creador. El Espíritu del Señor abandonó al hombre, a la raza humana, y quedamos nosotros solos, muertos espiritualmente. Tenemos todos los seres humanos un espíritu, somos espíritu. Pensamos, sentimos, actuamos, pero en relación con Dios eso se perdió en Génesis capítulo 3. Muerte espiritual. Se convirtió el ser humano en pecador. Pecador es cuando el ser humano comete pecado, y pecado es no darle al blanco de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios espera que haga el ser humano, si no le das mero en el blanco, eso es pecado. Y la paga del pecado, de acuerdo a la Escritura, es muerte. No la paga de los pecadotes es muerte, la paga de los pecaditos no es media muerte. No. Dios nada más, la paga del pecado es muerte. Si pecaste, pecaste. No importa si no le atinaste al blanco por una pulgada, o no importa si por una milla de distancia no le atinaste. Pecaste. Y la paga del pecado es muerte. Mala noticia. Entonces, muerte espiritual, el ser humano se convirtió en pecador. Por eso el ser humano peca. ¿Se han dado cuenta que tú pecas? Levante la mano el que no peca. Absurdo, ¿cierto? Todos pecamos. Tú pecas y le fallamos a la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, la tercera cosa es que el ser humano comenzó a vivir por la mentira de Satanás, es decir, independiente de Dios. Él solo tratando de adivinar lo que es bueno y lo que es malo. Recuerdan, ya estaban en el árbol equivocado. El árbol equivocado es el árbol del conocimiento de lo bueno
y de lo malo, el árbol equivocado. Entonces el día de hoy el ser humano en el árbol equivocado, si piensa que algo es mal, se cambia a lo que él piensa que es bueno, pero está en el árbol equivocado. Entonces no importa que el ser humano tenga moralidad y que trate de decir esto es bueno y esto es malo, pero está en el árbol equivocado. Ese no es el ideal de Dios. El árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo, y ahí es donde Dios ahora espera que la raza humana viva en Jesucristo. Entonces, y el último punto de lo que sucedió en Génesis 3 es que el ser humano adquirió un destino, y es la muerte eterna, infierno, condenación eterna sin Dios, para siempre, sin su relación con Dios. Entonces se dan cuenta, Génesis 3, murieron espiritualmente, su identidad es de pecadores, hacen lo malo, pecan, y viven de moralidad nada más, ética, principios morales, valores morales, y todo eso es nada más el hombre decidiendo desde su punto de vista lo que es bueno y lo que es malo. Y el día de hoy lo que estamos viendo, vean qué cosa es lo que vemos. El hombre llama bueno a lo que Dios llama malo, y el hombre llama malo a lo que Dios llama bueno, porque él está decidiendo, él es su propio Dios, y él vive por la mentira de Satanás y el destino eterno. Entonces vean lo que sucedió con el corazón del ser humano, Jeremías 17:9, porque si vamos a hablar de Navidad, de la buena noticia, tenemos que entender lo que es la sombra de muerte que una luz resplandeció a la raza humana. Jeremías 17:9, ahí está en la pantalla, y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Palabra de Dios hablando del corazón del ser humano, todos los que nacemos en esta tierra. Engañoso, el corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Han escuchado el día de hoy que dicen en inglés follow your heart? Sigue tu corazón, ¿cierto? Es que lo siento en mi corazón. Entonces así es. Determina el ser humano lo que es bueno y lo que es malo, lo que siente en su corazón. Pero no saben que la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Cómo vas a confiar en un corazón engañoso y perverso a lo que te indique tu corazón? Eso es nueva era, New Age. Eso es filosofía de la nueva era, pensamiento positivo. Eso no viene de la palabra de Dios. Y es una pena cuando escuchamos a cristianos decir: sigue tu corazón, lo que sientas en tu corazón. No vivimos del sentimiento de corazón, vivimos de la verdad revelada de la palabra del Señor. El corazón del ser humano es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Así nacimos todos los seres humanos el día de hoy. Romanos 1:18, y vamos a ir a la Biblia. Cuando vean nada más el pasaje, pues les animo a que lean la Biblia. Hay unas Biblias, acuérdense, debajo de las sillas, en la parte de atrás. En español también están ahí, en inglés, como ustedes quieran. Romanos capítulo 1, voy a dar lectura al versículo 18 al 32. Lo que quiero es que veamos la sombra de muerte. ¿Por qué necesitábamos esperanza? ¿Por qué necesitábamos gran luz? Y esa luz que resplandeciera al corazón del ser humano. Romanos capítulo 1, el versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sombra de muerte, tinieblas, seres humanos deteniendo con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano no tiene excusa. ¿Sabíamos eso? Hay gente que dice:
yo no creo en Dios, eso es falso. Eso es totalmente falso. No existen ateos en el sentido de que desde que nacen realmente no están conscientes de Dios. Todo ser humano sabe muy en lo profundo de su corazón que Dios es real. Negarlo es otra cosa. El ser humano rechaza la existencia de ese Dios que sabe que sí existe. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, vean, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, seres humanos, aparte de Dios, en el árbol equivocado, tratando de decidir esto es bueno y esto es malo. Se dan cuenta, se envanecieron, sombra de muerte, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Qué tremenda palabra de Dios, porque eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Gente que profesa ser sabia con títulos, con grados más que un termómetro, ¿cierto? Y profesan ser sabios. Pero cuando se rechaza la palabra de Dios, esa persona, por profesar ser sabio, se está haciendo un necio, un fool, un tonto. Versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también entonces se hizo eso el ser humano. Versículo 24, entonces Dios también los entregó a la inmundicia, porque ellos endurecieron su corazón. Ellos no quieren seguir lo que Dios enseña en su palabra, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3? Creen la mentira. ¿De dónde viene la mentira de Satanás? Del sistema. La verdad de Jesucristo viene de su palabra. Y Jesucristo dijo, si ustedes permanecieran en mi palabra, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero Satanás desea que el ser humano no sea libre, sino lo opuesto a libre es esclavitud, cadenas, prisiones, ataduras. Jesucristo dice, permanezcan en mi palabra, van a conocer la verdad. Pero el mundo, Satanás no tiene una Biblia. No tiene una Biblia que todos también estamos leyendo para que nos engañen. ¿Cómo entonces engaña Satanás a la raza humana por medio del sistema? Los valores, la política, la religión, la medicina, la ciencia, los medios de diversión, todo ese sistema del mundo, Satanás a una persona que rechace la verdad de Dios, ¿sabe lo que piensa Satanás? Yo puedo usar a ese presidente, yo puedo usar a ese doctor, yo puedo usar a ese juez de la Suprema Corte, yo puedo usar a ese psicoterapeuta, yo puedo usar a ese sacerdote, yo puedo usar a ese pastor, yo puedo usar. Cuando el ser humano rechaza la verdad de Dios, es instrumento en las manos del diablo, de Satanás, y por eso cae en la mentira que viene del sistema. Romanos, sigo leyendo, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, etc. 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y ustedes saben, algunas versiones están mucho mejor explicadas, y esto no es otra cosa más lo que se llama lesbianismo el día de hoy. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y no necesitamos más. Algunas versiones de la Biblia que ustedes tengan ahí va a decir exactamente homosexuales, homosexualismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, se dan cuenta, el ser humano rechaza, entonces Dios dice, ok, sigan en lo que ustedes quieran. Dios los entregó a una mente reprobada. Lo que estamos viendo, hermanos y hermanas, el día de hoy con la raza humana es una mente reprobada.
mente reprobada, de gente sumamente educada en lo académico, pero sumamente ignorante en lo espiritual. No conocen la verdad de Dios, desprecian a Dios, rechazan a Dios. Entonces lo que estamos viendo es consecuencia, mente reprobada, es lo que vemos, y da terror. Tal vez si ustedes ven noticias, no sé si es bueno o malo no ver noticias, pero si ve uno las noticias, tú estás pendiente de lo que está sucediendo y tal vez sabes mejor cómo orar por ti, por tu familia y por tus hijos, y cómo hablar de Cristo Jesús. El ignorar, no sé si sea bueno, al menos ignoras lo que está pasando en el mundo y vives tal vez tranquilito. Pero la realidad, escuchar noticias da terror, porque uno dice, Dios, ¿a dónde va a parar esto? ¿A dónde va a parar todo este desastre? Toda esta porquería de lo que está haciendo el ser humano, toda esta maldad, ¿hasta dónde va a parar? Esa es una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto se escribió hace más o menos 2000 años, hermanos, y eso es lo que vemos allá afuera. Eso es lo que estamos viendo con la raza humana que no se ha arrepentido. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es el ser humano. Romanos 3, vean capítulo 3. Ahí está en la pantalla, Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18. Perdón, hermano. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hay gente que se cree justa. ¿Se da cuenta? Gente que dice, yo no soy malo. Y hay un programa, The Way of the Master, o Living Waters. Ray, se llama Ray, no recuerdo, hermano, pero siempre anda en California evangelizando y le hace preguntas a la gente. Dice, ¿vas a contestar honestamente? Dice, sí. ¿Has mentido alguna vez? Y ya con eso se va a la escritura y dice, uno de los mandamientos es no debe de decir falso testimonio. Has pecado delante de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Si tú piensas que eres bueno, no eres bueno. El único bueno es Jesucristo. El único ser bueno verdaderamente es Jesucristo. Claro, si te comparas con un peor que tú, vas a decir yo soy mejor que él, y tal vez humanamente sí, pero Dios no te va a comparar con otro ser humano. La bondad se compara con Cristo Jesús. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. ¿Se dan cuenta? En el internet al día de hoy, cuánta gente llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sombra de muerte, hermanos y hermanas. Ahora, no piensen que todo ser humano lo van a ver actuando así. No, ya sería un monstruo y también lo tendrían en la cárcel, ¿cierto? Pero eso es lo que vemos colectivamente en la raza humana. Todo esto que leímos es palabra de Dios y es lo que estamos viviendo el día de hoy. Efesios capítulo 2, más adelante de Romanos está Corintios, después Gálatas y después Efesios, el capítulo 2. Y ya habla, hermanos, en el versículo 4 acerca de la luz que resplandeció a la raza humana en medio de esa sombra de muerte. Efesios 2, del 1 al 4 dice, y Él
les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Es decir, en esa sombra de muerte, luz nos ha resplandecido a la raza humana, y esa luz viene de Dios. Hace 2000 años aquí hubo una gente que vivía en una ciudad llamada Éfeso. Se arrepintieron, creyeron en Jesucristo, creyeron firmemente que en verdad Jesucristo era el Mesías, el enviado del Dios verdadero a esta tierra para redimirnos. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice: Dios les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, en esos caminos, en esos delitos y pecados, anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice el apóstol Pablo, en otro tiempo vivimos en esos caminos, hermanos. Vivíamos, hacíamos lo que se nos pegaba la regalada gana, ¿cierto? Hacíamos lo que queríamos, éramos nuestros propios dioses. Estábamos muy llenos de nosotros mismos. Solamente nosotros éramos perfectos, los correctos en el razonamiento. Todo lo que la gente decía, te dijera tu papá, tu mamá, tu vecino, no, están equivocados, pero yo estoy en lo correcto. Todos nosotros vivimos en ese tiempo. En otro tiempo, dice, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El deseo de la carne es cuando el ser humano trata de resolver sus problemas o suplir sus necesidades usando sus propios recursos, su sabiduría, su inteligencia, su moralidad, sus principios, su educación, su preparación, ¿entiendes? Su nivel social. Cuando el ser humano trata de resolver sus problemas o suplir sus necesidades usando todas esas cosas aparte de Cristo Jesús, eso es una obra de la carne. Y no importa, no nada más es cosas guácala, recuerden, no, hay carne guácala, no, pero hay carne de sabor vainilla, plain vanilla, flesh, carne de sabor vainilla, es moralidad, es ética, gente, seres humanos que crían a sus hijos moralmente en el árbol equivocado. Esos papás están más en la rama de lo bueno, y esa rama de lo bueno crían a sus hijitos en moralidad, ética, principios, valores, y están en el árbol equivocado porque están sin Dios, sin Cristo Jesús. Pero miren el versículo 4 de Efesios 2, pero Dios, le digo a los hermanos cuando estudiamos la Biblia, digo, pongan atención, cuando hay un pero, vean el contraste que Dios está haciendo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor